Yo siempre estoy hablando de rutinas y hábitos y de la importancia de establecer metas y objetivos, pero algo muy importante para que todo esto suceda es que necesitamos de motivación. Pero ¿qué pasa? Que no siempre estamos motivados para cumplir pues, estos objetivos y metas que nos estamos proponiendo. Y ahí es donde viene lo que quiero hablar hoy, la disciplina. Ya que muchos de nosotros luchamos por mantenernos enfocados y motivados en nuestros objetivos. Pero sí que es cierto que la motivación muchas veces no está ahí, o por ciertas situaciones de nuestra vida fallamos o no encontramos las ganas de cuando empezamos un proyecto. Motivación es lo que nos impulsa a actuar y es el deseo de hacer algo que nos importa y nos hace sentir bien. Es importante porque nos ayuda a perseverar y a superar los desafíos en el camino hacia los objetivos. Por el contrario, la disciplina se trata de hacer lo que se necesita hacer incluso cuando no queremos hacerlo. Muchas veces la motivación es fugaz, pero la disciplina es lo que nos mantiene a las personas trabajando en nuestros objetivos, incluso cuando la motivación no está. Para mantener la motivación es muy importante encontrar el porqué de por qué estamos haciendo algo, por qué quiero comprometerme con este objetivo, cuál es el beneficio o lo que obtengo sobre ello, ya que eso nos va a hacer sentirnos más motivados. Otra de las cosas que también es muy útil es crear un ambiente inspirador, ponernoslo fácil y que nuestro entorno nos facilite la tarea, nos motive, nos inspire. Es súper importante el ambiente para encontrar esa inspiración a veces cuando no está intrínseca en nosotros mismos. Otra de las cosas que nos va a ayudar muchísimo con la motivación es rodearnos de personas motivadas, ya que se sabe que las 5 personas con las que pasamos más tiempo son un reflejo de nosotros. Entonces piensa en eso y piensa de qué personas quieres rodearte para sentirte motivado e inspirado. Es muy importante. Además, otra de las cosas importantes para la motivación es celebrar los pequeños éxitos. No esperar a llegar a conseguir la meta final, el objetivo final. No. Ir celebrando poquito a poco lo que vamos consiguiendo, ya que eso y el hecho de validar y agradecer lo que estamos consiguiendo paso a paso, porque no es la meta final, es todo lo que estamos haciendo, las poquitas cosas, nos hace ser un 1% mejor que ayer. Hay que celebrarlo porque eso nos va a seguir manteniendo motivados. Si nos esperamos hasta llegar al final de la meta o el objetivo, que incluso puede que nunca lleguemos, porque ya se sabe, la vida a veces empezamos con un objetivo y acabamos torciendo el camino hacia otro mucho más grande o más interesante, nos va a hacer perder la motivación si esperamos a celebrar al final. Y cuando no está esa motivación en nosotros, llega la disciplina, y cosas que ayudan a mantenernos disciplinados es establecer metas claras y realistas, ya que nos va a servir para realizar un seguimiento de nuestro progreso y mantenernos en la dirección correcta e ir viendo, analizando lo que vamos consiguiendo. Cuando no tenemos ganas ni fuerzas de hacer una cosa, tenemos que decir, vale, esta es la dirección que he decidido tomar y tengo que continuar. Por tanto, para ello también es muy importante establecernos un horario y cumplirlo, porque al ir repitiendo las mismas acciones durante nuestro horario, lo vamos automatizando. Decimos, vale, a esta hora, todos los martes por la tarde, me dedico a mi proyecto, y al repetir la acción y al dedicar ese tiempo con constancia en el tiempo, esto se va automatizando, se va generando el hábito y la rutina, de modo que cuando no estemos motivados, cuando no tengamos ganas, si somos constantes, es, vale, los martes por la tarde a esta hora es el tiempo de mi proyecto, es el tiempo que tengo que dedicar para esto, y me estoy facilitando muchísimo el hecho de ponerme a hacerlo, aunque no esté motivada, porque es el tiempo que he dedicado, que he decidido, que he pactado para dedicárselo
a mi objetivo y llegará un momento que sea tan automático que no tengamos ni siquiera que pensarlo, que esto también es igual con lo del ambiente inspirador, encontrar el porqué, etcétera. El ejemplo puede ser, tengo que ir a entrenar todas las mañanas, a las 6 de la mañana voy a ir al gimnasio. Hay días que no me levantaré, no me apetecerá nada de nada, pero si mi meta es ir al gimnasio a entrenar porque tengo que construir músculo, yo la noche antes me he preparado mi entorno, me he preparado la ropa de entrenar, tengo la mochila del gimnasio esperándome en la puerta preparadita con mi ropa doblada, mi botella de agua que me gusta, mis cascos cargados, etcétera, para que cuando me levante el día que no tenga ninguna gana, ninguna motivación, no tenga que andar también combatiendo con el hecho de tengo que preparar la mochila, etcétera, porque ahí es cuando la mente va a empezar a discutir con nosotros mismos y puede que fallemos, gane, lo dejo por hoy, no voy. Entonces a la disciplina y a la motivación las tenemos que ayudar. También entra pues lo que he dicho antes, lo de encontrar el porqué, etcétera. Y por último, el hecho de rodearnos de personas motivadas, etcétera, entra también en la disciplina, en buscar apoyo, tener, por ejemplo, una accountability partner y responsabilizarnos en el hecho de decir, yo me he propuesto este objetivo para mí misma, este es mi porqué y tomo responsabilidad. Es un contrato que tengo conmigo misma y soy responsable de cumplirlo, incluso cuando no estoy motivada, voy a estar ahí para mí misma y para lo que me he prometido, no voy a decepcionarme. Y creo que esto es súper importante. Y bueno, pues nada, desarrollar la disciplina y la motivación no es fácil, pero es posible. Con tiempo y práctica podemos desarrollar estas habilidades e irlas aplicando a cualquier área de nuestra vida. Y lo que tenemos que hacer es facilitarnos tanto las cosas que en el momento en el que no estemos motivados, falte esa fuerza motivadora que nos impulsa a hacer algo, llega la disciplina, tome las riendas y diga, no se preocupe que vamos a seguir adelante siguiendo nuestro camino, etc. Y nada, espero que esto sirva de algo y nada, a por vuestros sueños. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.